Osvaldo Jaldo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está llegando su salud en esta campaña con semejante esfuerzo? Los veo a todos los candidatos más delgados, desmacrados. Usted tiene un problema de la voz que viene de hace rato. Sí, la verdad que con mucho esfuerzo, ya llegando al tramo, al final de esta campaña, pero con una campaña que tiene características muy especiales. ¿Por qué? Yo vengo desde el año 83, pasando por muchas campañas desde que volvió la democracia, pero la verdad que nunca me tocó hacer una campaña electoral en el contexto nacional socioeconómico que se encuentra la República Argentina. Es decir, con la crisis económica, con la crisis social, cuando vemos los índices de pobreza, los índices de inflación, cuando vemos que el 50% de los niños están por debajo del nivel de la pobreza, no es fácil salir al territorio, no es fácil salir a la calle en una campaña electoral. Por eso digo, desde el año 83 a la fecha, a mí nunca me tocó una campaña electoral de esta característica y con este contexto nacional tan perjudicial para la gente. Usted lo que dice que al político le cuesta en un proceso tan importante como es el proceso preelectoral, ir a hablar con la gente, llegar, porque el nivel de preocupación y el nivel de angustia que tiene la gente es muy alto. Y uno va a ir a hablar del voto. Yo diría el nivel de necesidad que tiene la gente. Sí. Y muchas veces uno que viene militando todos los días del año y uno ve las necesidades de la gente. Y muchas veces las podemos solucionar, otras a media y otras veces no se pueden solucionar. Por eso en el contexto que hoy nos toca, a todos en general, no solo a mí, no solo a mí como candidato, sino a todos los espacios políticos, la verdad que en este contexto nacional, cuando estamos con una Argentina, que es el país que más se endeudó en los últimos 3 años y medio, en una Argentina que en 3 años sumó casi el 110% de inflación, en una Argentina que hay un 33% de pobreza, en una Argentina que digo el 50% de los chicos están por debajo de la línea de pobreza, donde la fábrica hoy, la capacidad ociosa supera el 50%, y la verdad que no es fácil caminar el territorio. Pero bueno, esta es la democracia, hay que salir, y nosotros, digamos, como espacio político, como Frente Justicialista, estamos desarrollando la campaña tal cual la teníamos prevista, Pedro. Bien, eso desde el punto de vista socioeconómico, que está clarito. Ahora, desde el punto de vista político, la irrupción de Alperovi como candidato, planteando una ruptura dentro del mismo sector, me imagino que también a ustedes les habrá hecho algo de ruido. Yo diría, intentó una ruptura, porque la ruptura no se ha producido. Si hoy nosotros vemos todas las encuestas, Juan Mansur está superando el 35%, y hoy lo vemos al ex gobernador que está peleando el 4º lugar. Es decir, que lo que ha pretendido el ex gobernador es dividir al Partido Justicialista, y lo que ha pretendido ser el caballo de Troya de Macri, es decir, entrar al justicialismo y dividirnos, de tal manera que hoy Cambiemos, que hoy quienes son los representantes de Cambiemos tengan posibilidad electoral de ganar unas elecciones, pero no lo han conseguido. Nosotros vemos en encuestas propias y ajenas que Alperovi hoy está cómodo 4º y que hoy Juan Mansur, por una amplia mayoría, por 10, 12, 13 puntos de diferencia, estamos ganando las elecciones. Así que la verdad que yo, conociéndolo a él y conociendo la gente de él, deben estar muy arrepentidos de haberse metido en esta. En las elecciones del 2015, cuando gana Juan Mansur y Osvaldo Jaldo, la diferencia de votos fue de 100.000 votos respecto al segundo, que fue Cano. Sí, 110.000 votos, casi 12 puntos. Casi 12 puntos. ¿Usted cree que ahora la diferencia va a ser menor? No, va a ser superior. ¿Superior? Nosotros vamos a tener un resultado superior. Bien. En aquel momento sacaron 498.000 votos. Sí, hemos sacado el 12% de diferencia. Hoy vamos a sacar más del 12% de diferencia. Bien. Porcentualmente hablando, vamos a tener una mayor diferencia. Bien. Se eliminaron por ley 600 partidos municipales y comunales. Sin embargo, llegamos a un cuarto oscuro con 18.650 candidatos, o sea que no nos permite ejercer el ejercicio de la discriminación de la opción. Está complicado en el cuarto oscuro. ¿Por qué? Sí, yo te diría, Pedro, que lo único que hemos avanzado con hechos concretos en cuanto a esta llamada reforma política electoral fue el oficialismo.
porque hoy la oposición todo el día habla de la reforma política. Ahora hay que preguntarle concretamente, estos 3 años y medio, ¿qué hicieron ellos por la reforma política? Porque ellos tienen legisladores, tienen diputados nacionales, tienen senadores nacionales, tienen intendente y concejal en la provincia de Tucumán. Ahora nosotros hemos avanzado en 3 puntos importantes. El primero, la eliminación, porque acuérdense que en el 2015 teníamos casi 700 partidos políticos en la provincia de Tucumán, en el 2015. De los cuales 600 eran comunales y municipales, que habían tenido un rol protagónico en el 2015. Bueno, hoy ya no están, hoy se lo eliminó por ley, porque esta legislatura que preside Osvaldo Jaldo, con el bloque oficialista, hemos eliminado 600 partidos políticos en la provincia de Tucumán. ¿En qué más se avanzó? Se avanzó después que la Junta Electoral era cuestionada. En ese sentido, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hacen la mayoría de las provincias, es decir, que a la Junta Electoral la pusimos en el ámbito del Poder Judicial. Es decir, que hoy a la Junta Electoral, ¿quiénes la integran? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, el ministro fiscal de la provincia y el ministro de la Defensa de la provincia, es decir, 3 de las máximas autoridades del Poder Judicial. No hay un político en la Junta Electoral, es decir, totalmente depolitizada, y esa la hicimos nosotros, la hizo el oficialismo. Y además también sacamos una ley donde invitamos a los docentes que se hagan cargo como autoridades de mesa, de tal manera de poner ese día domingo, cuando se va a sufragar, cuando la gente vota, poner gente idónea, capacitada, preparada y que de alguna manera garantiza un proceso electoral ese día domingo, como son los docentes. 1/3 solo aceptó. Bueno, está bien, yo creo que es un avance. Porque ¿usted cree que es porque es la primera experiencia? Yo creo que la experiencia, y muchas veces por ahí, yo no digo que no quieren colaborar con la democracia, es una responsabilidad. Y para ponerse como presidente de mesa es una responsabilidad. Sí. Por eso yo creo que como primera vez que se aplicaría esta ley, yo lo que creo que se empezó con 1/3. Seguramente en las próximas elecciones esto se va a ir incrementando. De la misma manera, hay muchas otras personas que no son docentes y tienen la misma capacidad y ejercen de la misma o pueden ejercer de la misma manera que lo ejerce un docente. Por eso, de hecho, que ya venimos con elecciones anteriores. Pero bueno, nosotros hemos sacado 3 leyes concretas que hemos reformado en la provincia de Tucumán, la cuestión política y electoral. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo la oposición? Yo la contesto, nada. Bien, si usted dice que van a sacar el 12% de diferencia, pero va a estar la oposición más dividida, ¿la composición de la próxima legislatura va a ser diferente? La composición, ¿va a ser más heterogénea? La composición, Pedro, de la próxima legislatura la van a dar los tucumanos a través de la voluntad popular. Pero en el caso mío, como presidente de la legislatura, yo he sido una persona que ha ejercido, digamos, mi presidencia con total pluralismo, con total diálogo dentro de la Cámara. Hacía años que un miembro de la oposición no integraba la mesa de conducción de Cámara. Yo puse uno de la oposición integrando la mesa de Cámara. La legislatura tiene 25 comisiones permanentes. Hacía años que no había un miembro de la oposición presidiendo comisiones. De las 25, ¿saben cuánto preside la oposición? 10. O sea, de las 25 presiden 10. Por eso nosotros le hemos dado mucha participación a la oposición. Pedro, el oficialismo tiene 33 legisladores hoy. Tenemos quórum propio, mayoría simple y los 2/3. Es decir, que no necesitábamos de una oposición para funcionar. Y te sintetizo. La legislatura en 3 años y medio sacó 450 leyes, 100 del Ejecutivo y 350 del ámbito del Poder Legislativo por los diferentes legisladores. ¿Saben cuánto fue de la oposición de las 350? 100, casi el 30%. Es decir, que con los votos nuestros, con los votos del bloque oficialista, porque la oposición son 16 legisladores, eran 16, ahora creo que quedaron 7, 8.
con 16 legisladores, no podés sancionar una ley. Es decir, que esas 100 leyes que sacó la oposición han sido con los votos nuestros, han sido con los votos del bloque Tucumán Crece. Esta Cámara ha sido pluralista y le dio participación a todos los legisladores. A mí, la futura composición de la Cámara no me preocupa absolutamente para nada si me toca que voy a seguir presidiendo el Poder Legislativo. Soy una persona de diálogo, doy participación, doy apertura y los legisladores actuales de la oposición pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo. La próxima legislatura, independientemente de la composición que tenga, tiene tareas pendientes. La reforma electoral, hay que avanzar. Sí, pero cuando hablamos de las reformas electorales, yo lo que creo, Pedro, que tenemos un límite. Es la Constitución. Está bien. Es la Constitución de la provincia. ¿Usted no cree que haya que reformar la Constitución? ¿Yo qué creo? Primero, y todos hablan de los acoples. Sí. Bien, pero la mayoría utilizan los acoples. Y vos, para sacar los acoples, Pedro, tenés que modificar la Constitución, porque los acoples tienen rango constitucional. Sí. O sea que si nosotros sacábamos por ley la eliminación o bien solo la reducción de los acoples, era una medida inconstitucional. Y aquí hoy ustedes saben que en la oposición no faltan los comedidos que van y hacen planteo a la justicia, porque viven yendo a la justicia la oposición. Entonces, no podemos por ley ni eliminar ni limitar los acoples. Hay que ir a una reforma de la Constitución. ¿Usted cree que yo hoy no soy partidario, no soy partidario de una reforma constitucional? Bien. Porque cuando vamos a una reforma, primero nos tenemos que poner de acuerdo para hacer una reforma no para un mandato, no para un partido político. Hay que hacer una reforma para los tucumanos y por muchos años. Bueno, pero usted puede plantear un acuerdo político de la legislatura. Perfecto. Esto requiere un acuerdo político de todos los espacios políticos. Desde los más grandes hasta los más pequeños tienen que opinar. Entonces, yo creo que cuando se den esas condiciones, quizás ahí quien habla pueda cambiar de posición. Porque cuando hablamos de reforma política, ¿qué dice la gente? Lo primero que piensa en la reelección indefinida de los políticos. Entonces, lo primero que hay que eliminar, la reelección de los políticos. Por ahí tenemos que empezar. Bueno, empecemos dando el ejemplo. Asumo un compromiso público, es decir, estos temas no se tocan por Guirriti y vamos a un acuerdo pero político. Por supuesto. Y ahí le deja el juego a la oposición a ver cómo reacciona, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Pedro? Saquemos el interés de los políticos, de una posible reforma. Y ahí recién podremos empezar a hablar en serio de una modificación y pensando en la gente, pensando en los tucumanos y pensando en una constitución que supere a varios mandatos, por varios años. No como esta constitución, que ya judicialmente, ¿cuántos capítulos le vienen volteando judicialmente? Bien. Muchos. ¿Y para qué vamos a hacer una constitución? ¿Para que sirva para 1 o 2 mandatos o bien para que sea sospechada desde los comienzos? Entonces, me comenzó diciendo taxativamente no y después en su discurso me dice pero, y cuando me dijo pero deja una puerta abierta. Sí, no puedo tener una posición cerrada en eso. Claro, si yo veo que hay consenso. Una legislatura bien. Si hay a mí me toca conducir un cuerpo colegiado donde están representados la mayoría de los espacios políticos. El poder más democrático en un sistema democrático. Exactamente. Están en varias expresiones políticas. En cambio, en el Ejecutivo hay uno solo y el judicial no tiene. Y el judicial no es político. O bien. No tendría que ser político. Bueno, no tendría. El otro tema que surgió, transparencia. ¿Qué hay que hacer en Tucumán para tener leyes que le den transparencia, que terminen satisfaciendo una demanda social? A ver, primero yo lo que creo que el tema de la transparencia también está muy claro en la Constitución provincial. Por ahí cuando se habla de la legislatura, que es el organismo, es el poder que a mí me toca conducir. Hoy la Constitución es clara. ¿Quién es el organismo de contralor constitucionalmente del Poder Legislativo? Es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el que nos hace control preventivo, control concomitante y control final, Pedro. Y en el control final, el Tribunal de Cuentas emite una acordada. Y esa acordada
está colgada en la página web del Tribunal de Cuentas. Es decir, el 100% de los gastos legislativos están rendidos y el 100% de los gastos legislativos están en la página web del Tribunal de Cuentas. Por eso cuando yo veo que los políticos de la oposición salen a hablar de reducir el presupuesto, de un mayor control, son spots de campaña, Pedro. Ahora, si alguien trae una idea que pueda ser superadora, que pueda mejorar, pero ¿cómo no la vamos a escuchar y cómo no vamos a intentar ponernos de acuerdo? La inseguridad también, bueno, pero es un clásico, como tema central en Tucumán. Hay una insatisfacción de la sociedad sobre los resultados. Sí, yo creo que la inseguridad es un tema no resuelto a nivel provincial y no resuelto a nivel nacional. Bien. Es decir, que la inseguridad no es exclusivo de la provincia de Tucumán. Partamos de la base que hoy el gobierno nacional, en enero del 2016, dictó la emergencia en seguridad nacional. O sea que ya el gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos, en el 2016, producto de la ola delictiva que avanza en el país, dictó la emergencia en seguridad. Y por supuesto, invitó a las provincias a sumarnos. Y nosotros inmediatamente, por ley, nos hemos adherido al decreto de emergencia de la seguridad a nivel nacional. Y además la hemos ampliado, la hemos adecuado a lo que es Tucumán. Hemos declarado la emergencia carcelaria, porque tenemos que recuperar nuestras comisarías, tenemos que recuperar nuestras dependencias donde funciona la policía de Tucumán. Y después también, en ese decreto nacional, figuraba una cárcel federal para Tucumán, figuraba una cárcel con recursos nacionales para la provincia de Tucumán. Figuraban equipamientos para la policía de Tucumán, tecnología, auto, capacitación, y la verdad que no llegó ni una bala de goma a Tucumán. Entonces nos damos vuelta con lo que tenemos. Nosotros con Juan Mansur ponemos la cara, nos hacemos cargo. ¿Y quién habla? Yo personalmente he atendido a los familiares de la víctima. Yo personalmente he atendido a los familiares de los policías que han caído en cumplimiento del deber. A mí nadie me va a contar lo que significa la inseguridad. Juan Mansur y Osvaldo Jaldo ponemos la cara en cada hecho y en cada momento de inseguridad. Ahora le digamos la verdad a la gente. A 1,5 cuadras del Congreso Nacional, en la ciudad más importante del país, mataron a un diputado nacional, mataron al asesor del diputado nacional. ¿Qué quiero decir con esto? La inseguridad es general, es nacional, es provincial y ningún espacio político puede mirar para otro lado, porque hoy hay víctimas y familiares de víctimas que sufren y sufren mucho. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando todos los spots publicitarios hoy son sobre la inseguridad. Y hoy vemos que hay personas que han sido legisladores provinciales, como Ricardo Bussi, habla de la inseguridad. Habría que preguntarle a Bussi qué ha hecho cuando ha sido legislador. Hoy vemos que el exgobernador de la provincia pone spot sobre la inseguridad, cuando tiene funcionarios en la seguridad, cuando todos los exfuncionarios del Ministerio de Seguridad están presos. Hoy nos habla que él va a solucionar la seguridad de la provincia. O cuando lo tenemos a Cambiemos, que no puede solucionar el problema de inseguridad a nivel nacional. Con esto no se juega. Acá hay gente que han muerto, hay gente que ha perdido todo por robo. Tenemos que ser serios y tenemos que ser responsables. Todos los políticos nos tenemos que poner a trabajar en materia de seguridad y en algún punto nos tenemos que poner de acuerdo. Pero ojo, con la inseguridad no se hace política y menos se hace política barata. En una campaña electoral los que están en funciones y buscan la reelección tratan de generar mayores beneficios a la sociedad para competir con el otro. Y en la provincia hoy tenemos una realidad. Usted anunció el boleto estudiantil para los universitarios. Significa que vivimos en una provincia donde todos los alumnos, desde el nivel primario hasta el universitario, van a viajar gratis. Es un avance. Bien. Pero, ¿por qué surge todo esto, Pedro? Quiero aclarar a la gente que hay boletos que los da la municipalidad y otros los da. ¿Pero por qué surge esto? De ambas partes. Yo lo que creo que cuando la municipalidad lo dio por el mismo motivo que nos hemos dado nosotros. Hoy hay una situación socioeconómica donde la gente está muy mal, donde la gente no tiene para comer, donde la gente no tiene para pagar la luz, el gas, no tiene para pagar los servicios.
Ahora, lo que nosotros no podemos permitir es que los chicos, los niños, dejen de estudiar a nivel primario y secundario. Y hoy, por problemas económicos, muchos chicos empezaban a dejar de ir a la escuela. A nosotros los docentes, los supervisores, el año pasado nos decían que la matrícula había empezado a bajar en las escuelas primarias y secundarias. Sí. Y lo que es peor, se inscribían y se aumentaba el ausentismo, es decir, no iban. Cuando empezamos a ver, y era por un problema económico, era por el transporte escolar, era por el boleto estudiantil. Entonces la legislatura, de nuestros recursos, de nuestros presupuestos, el año pasado hemos implementado, Pedro, el boleto estudiantil gratuito para los primarios y secundarios. Pero si lo dejamos así, quedamos la mitad del camino, porque lo ayudamos hasta el secundario. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Hemos tomado la decisión que a partir del 1 de agosto se implemente en todo el interior de la provincia el boleto estudiantil gratuito para terciarios y universitarios que estudien en instituciones educativas públicas y que vivan y residan en el interior de la provincia. ¿Por qué? Porque los de la capital San Miguel ya lo tienen. Claro. Entonces se viene a complementar. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque en momentos de crisis, Pedro, lo que tenemos que hacer es educar a nuestros niños y nuestros jóvenes. Bueno, el progreso, no hay progreso sin educación. Y no hay seguridad sin educación. No hay seguridad sin educación. A ver, la educación tiene una virtud extraordinaria. Por eso me parece que es un avance para la provincia que en esta competencia electoral hayan generado ese beneficio. A esto hay que completarlo con algo. Generar más inversiones, hacer un acuerdo entre el Estado y el sector privado, generar más trabajo y oportunidades para estos chicos que cuando terminen la educación quieren una salida laboral. Seguramente. Ya sean que terminan la secundaria y no pueden seguir en la universidad o que terminan la universidad y quieren ejercer su profesión. Así es. Pero nosotros debemos partir de un indicador, que hoy el 50% de los niños están por debajo de la línea de pobreza. Sí. Pregunto, ¿qué presente y qué futuro le estamos dejando para esos chicos? A esos chicos lo que lo tenemos que hacer por lo menos estudiar, capacitar, que tengan un título, porque con esto de la economía globalizada, cuando sale un trabajo es muy competitivo, Pedro. Sí. Tenemos que estar preparados. Antes vos podías entrar a un banco, ser empleado bancario, con un título primario o con un título secundario. Y hacía toda la carrera y llegaba a gerente. Y llegabas a gerente. Sí. Hoy si no sos contador, si no sos abogado, sí, y depende el cargo, porque por ahí sos contador, pero tenés que tener un posgrado, o depende el currículum tuyo, porque por ese mismo cargo hay 30 postulantes. Por eso lo que tenemos que hacer los políticos, un gran esfuerzo para que nuestros jóvenes estudien y se capaciten en estos momentos difíciles que vive la Argentina, para luego conseguir un trabajo digno, porque no hay duda que los niños y los jóvenes de hoy son los futuros padres de mañana. Sí. Y si son padres, tienen una familia, ¿qué necesitan? Un trabajo. ¿Para qué? Para llevar el alimento dignamente a su familia. Osvaldo Jaldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que sale de un acto, va a otro, en el interín vino a los estudios, así que le agradezco. Bueno, muchas gracias, Pedro, en la campaña. Y muchas gracias a los televidentes. Hacemos una pausa.